Muy buenas noches para todos, mis hermanos. Dios los bendiga. Quiero pedirles disculpas por me retrasé un poquitico en el horario de conectarme. Estoy en un curso con una organización bíblica y es hasta las 7, pero se prolongó un poquito. Pero bueno, aquí estamos. Dios los bendiga. Para mí es un privilegio, es un placer poder conectarme con cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien en sus casas, junto a sus seres queridos y sobre todas las cosas de la mano del Señor, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir entonces en nuestra Biblia al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a estar en el capítulo 4, versículos 14 hasta el 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14 hasta el 16. Muy bien, vamos a leer juntos estos versos tan llenos de amor, de verdad y de esperanza. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Dice la palabra de Dios: Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por estas palabras tan preciosas que hoy nos permites leer y recordar, Señor. No estamos leyendo cualquier libro, es tu palabra, Señor. Gracias por esta hermosa promesa, por esta esperanza, por este ánimo que nos das a través de estas promesas, Señor. Padre, te pido que bendigas a cada persona que va a escuchar este mensaje. Padre, que sea tu espíritu hablando a nuestras vidas en esta noche. Y pido que me uses y que podamos hoy compartir de una forma especial las riquezas de tu amor y de tu sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, buenas noches para todos. Quiero decirles que por una situación particular que sucedió esta semana en mi vida, meditaba en algo y es cuando uno tiene un problema, una dificultad o algo que le preocupa, uno siempre busca a alguien a quien acudir, como, oiga, quiero contarle este problema o quiero pedir su ayuda. Y siempre que estamos en ese tipo de situaciones, estamos buscando a alguien con quien podamos desahogarnos, alguien que nos pueda dar ánimo, alguien que nos pueda dar instrucción. Y pienso que eso es algo que es bueno que todos lo busquemos. Y hay alguien que siempre está dispuesto a aconsejarnos, a ayudarnos, y ese es nuestro Dios. Nuestro Dios siempre está dispuesto para oírnos y para darnos su apoyo y su favor. Y hay algo muy importante de que sea Dios a quien acudamos. ¿Saben por qué? Porque Él tiene el poder para ayudarnos. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Porque Él es rey y está sentado en su trono gobernando, reinando. Y eso nos tiene que dar mucha confianza. Porque sabemos que Él puede hacer algo. Sabemos que Él es Dios y Él puede hacer algo al respecto. Entonces, siempre que tú y yo estamos en una situación de peligro, de preocupación, algo que sobrepasa nuestras capacidades, pues qué bueno que nosotros podamos siempre acudir a Dios. La iglesia de Dios se caracteriza por ser una iglesia que pide, una iglesia que ruega, una iglesia que intercede ante Dios por otras personas. Esa es una característica de la iglesia. La iglesia tiene un Dios a quien acudir, tiene un Dios a quien rogar, a quien suplicar, porque Él tiene poder para ayudarnos. Viene a mi memoria aquel evento en el que un hombre del ejército romano viene a pedirle a Jesús un favor, viene a pedirle que sane a una persona.
¿Por qué acudió él a Jesús? Pues porque él sabía que Jesús podía sanarlo. Así que cuando nosotros tenemos problemas, cuando tenemos alguna circunstancia compleja, nosotros debemos tener esta esperanza. Dios puede ayudarnos. Dios puede ayudarnos. Y como lo leíamos en este versículo con el que iniciamos, el escritor a los Hebreos dice en el versículo 16, dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Tú y yo tenemos circunstancias, situaciones, pero la Biblia nos dice que nos acerquemos a Dios, que nos acerquemos a ese trono lleno de gracia para que podamos encontrar esa ayuda cuando más la necesitemos. Dios no se cansa de ayudar. Pero tenemos que hablar de algo, y es, vayámonos un poquitico a los inicios allá en Génesis, y hagamos memoria de algo. La primera pareja, Adán y Eva. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, y ellos tenían todo el favor de Dios. Ellos tenían todo lo que necesitaban y tenían acceso directo a Dios. Tenían acceso directo a Él. Y ellos eran personas que tenían una comunión muy cercana con Dios. Pero sucedió algo, y es que ellos pecaron. Y entonces esa comunión tan cercana, ese acceso directo, se rompió. Se rompió. Desde ahí en adelante, siempre ha existido la necesidad de que alguien sea un mediador entre nosotros, los hombres, y nuestro Dios. Siempre ha existido esa necesidad. En el Antiguo Testamento, si hacemos un viaje, vamos a darnos cuenta que Dios estableció esa figura como algo necesario para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, ¿verdad? Entonces, todo esto simple y llanamente era un preámbulo de lo que vendría a cumplir Jesús en su totalidad. Jesús es el mediador perfecto que tú y yo necesitamos para que lleve nuestras peticiones, nuestras oraciones delante de Dios, delante de ese Dios que todo lo puede, que es nuestro Padre, que Él nos adoptó. Así que necesitamos, sin duda alguna, un mediador. Pero ¿cómo podemos llevar ante ese Rey que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él? ¿Cómo podemos llevar nuestras peticiones si no tenemos un mediador? ¿Cómo podemos esperar a que nuestras oraciones sean escuchadas y que el favor de Dios venga sobre nuestra vida si no estamos acudiendo al único mediador que Dios acepta? Necesitamos entonces un mediador. Y esto es lo que dice el libro de Hebreos, ahí en el versículo que iniciamos. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote. Entonces, ¿a quién se está refiriendo el escritor a los Hebreos? ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Dice allí, Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro mediador, no hay otro gran sumo sacerdote. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué hacía un sumo sacerdote en el antiguo pacto? Ahí mismo en el libro de Hebreos, quiero que te adelantes un capítulo. En el capítulo 5 vamos a leer los versículos 1 al 3. Hebreos 5, versículos 1 al 3, ahí nos describe cuál era la función del sumo sacerdote del antiguo pacto. Y allí dice lo siguiente: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Entonces, ¿cuál era la función
del sumo sacerdote del antiguo pacto? Bueno, aquí nos dice que era representar a otras personas en su trato con Dios. Es decir, si el hombre está aquí y Dios está aquí, ese mediador se ubicaba en un lugar donde él podía llevar las peticiones y también presentar los sacrificios por el pecado de las personas a quienes ese sumo sacerdote representaba. Y entonces presentaba el sacrificio del Cordero Pascual y eso se hacía una vez al año. Al hacerlo, él presentaba esa ofrenda de perdón hacia Dios para que entonces el pueblo pudiera estar en paz con Dios. Pero también presentaba las peticiones. Eso hacía como mediador, según lo que acabamos de leer ahorita en Hebreos. Él presentaba esas ofrendas y también podía ser paciente con las personas que eran débiles y que eran ignorantes y descarriados en el pueblo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia llama a Jesús el gran sumo sacerdote? Vamos a hablar un poquitico de eso. Es porque él tiene unas características que son muy especiales. La primera de esas características es porque, como lo entendimos, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Él cogía esa ofrenda, hacía un sacrificio y presentaba esa ofrenda ante Dios. Pero Jesús es un sumo sacerdote muy especial porque Él mismo es la ofrenda. Él mismo, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, ellos no ofrecían su vida, igual Dios no le iba a aceptar porque la Biblia dice que todos cometimos pecado. La Biblia dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por haber pecado. Entonces, podía ser el mismo sumo sacerdote, pero también el sumo sacerdote tenía pecado. Es más, el sumo sacerdote tenía también que presentar una ofrenda por su pecado. Pero en el caso de Jesús no es así. ¿Sabes por qué? Porque Él mismo se ofreció como ofrenda por ese pecado. Él mismo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Vamos a estar en el capítulo 9 viendo algunos rasgos de Jesús como sumo sacerdote. Hebreos capítulo 9, y quiero que leas conmigo los versículos 11 al 12. Hebreos 9, 11 al 12. Dice, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Estos versículos nos muestran una de las características por las cuales Jesús es ese gran sumo sacerdote. Y es porque Él mismo se ofrece como ofrenda por el pecado. Recordemos aquellas palabras que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús por primera vez. Dijo, mírenlo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús mismo es esa ofrenda. Y me llama particularmente la atención, y es que Jesús no entra en el templo que estaba construido en la tierra. Lo que dice Hebreos es que Jesús se presentó literalmente en el cielo delante de Dios para decirle, ya pagué, ya ofrecí mi vida por mi iglesia. Y se presenta delante de Dios para decir, Padre, ya pagué todo por ellos. Ya quedó cubierto todo el pecado de mi pueblo, de mi iglesia. Y también creo que es importante resaltar otra cosa. Y es que Jesús, y esto debemos darle gracias a Él toda la vida y todos los días, Jesús se guardó sin mancha para ofrecer su cuerpo como un sacrificio puro y santo para Dios su Padre. Ya lo he dicho algunas veces, pero vale la pena recordarlo.
Cuando uno dice, sangre de Cristo, cúbreme. O cubro con la sangre de Cristo a mis hijos. O que digo, cubro con la sangre de Cristo mi casa, mi carro. Creo que no es un uso correcto y no estamos entendiendo lo que significa la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es algo tan precioso, tan costoso y tan exclusivo que solo fue derramada como una ofrenda a Dios su Padre. Solamente para eso. Solamente para eso. No era ni para cubrir que los carros, que las casas. No, no, no. Eso no es un uso correcto. Lo correcto es que nosotros entendamos que esa sangre era algo preciosísimo, costosísimo, exclusivo, que ninguna persona podría ofrecer en el mundo entero. Ninguno, nadie podía hacer eso. Solo Él, porque Él se ofreció a Dios sin pecado y sin mancha. Sin pecado y sin mancha. Cuando tú puedas, me gustaría que leyeras en el Antiguo Testamento cuál era la característica de ese cordero que se debía ofrecer. Dice que debía ser perfecto. Eso nos muestra la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se ofrece, Él mismo, como ofrenda, mira, nosotros tenemos que darle muchas gracias a Él. Porque Él fue tentado, pero no cayó. Debemos darle gracias que Él no cayó en pecado, que Él vivió una vida santa, recta, pura. ¿Todo para qué? Para hacer esa ofrenda que pudiera satisfacer la demanda de santidad que Dios el Padre pide por el pecado. Así que, qué maravilloso, por eso Él es ese gran sumo sacerdote, ese gran sumo sacerdote que nos permite tener acceso a Dios. Con esta ofrenda, Él tuvo perdón eterno para los que en Él confían. Pero número 2, hablando de esas características de ese gran sumo sacerdote, ahí mismo en el capítulo 9 de Hebreos, quiero que leas los versículos 25 y 26 conmigo. Ahí en el capítulo 9, versículos 25 y 26. Dice, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Otra característica que hace de Jesús ese gran sumo sacerdote es que a diferencia de los sacerdotes del antiguo pacto, ellos tenían que estar ofreciendo sacrificio año tras año. ¿Por qué? Porque esos sacrificios no quitaban el pecado, simplemente lo cubrían. Pero cuando viene Jesús, voy a volver a repetir lo que dijo Juan el Bautista. Dicen, mírenlo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no viene a tapar, Él viene a quitar, vino a quitar el pecado del mundo. Por eso, cuando Él cumple su obra y Él dice antes de morir, dice, Padre, consumado es, quiere decir que todo fue pago. Ya no queda ninguna deuda, no queda nada por tapar. Todo fue lavado, todo fue quitado por Él. Y entonces, Él ya no tiene que seguir ofreciendo sacrificios año tras año. Nosotros creemos por este texto que la muerte de Jesús es más que suficiente para poder justificarnos delante de Dios. Eso que hizo Jesús nos indica que su sacrificio es perfecto y para siempre. Él no tiene que volver a la tierra a seguir muriendo en la cruz del Calvario. Él no tiene que seguir derramando su sangre, sino que con una sola ofrenda, una sola vez que lo hizo, con eso limpió para siempre nuestros muchísimos y abundantes pecados.
Y esto me da mucha alegría, porque entonces la muerte de Jesús es suficiente para limpiar a un pecador como yo. Yo puedo ser salvo porque Jesús es suficiente. Mis múltiples pecados, mis múltiples transgresiones, mis múltiples rebeldías solo podían ser cubiertas por un excelente sumo sacerdote que pudiera ofrecerse a Dios sin pecado y sin mancha, y que con esa ofrenda me hiciera perfecto para siempre. Una sola vez, una sola vez. Y debemos dar gracias a Dios porque Él cumplió esto. Otra característica que hacen de Jesús un gran sumo sacerdote está ahí en el capítulo 9, en el versículo 24. Dice el versículo 24, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios. Léalo conmigo, ¿a favor de quién? Dice, a favor de nosotros. Uf, cómo me gusta esto. Porque en estos días que he tenido algunas circunstancias que me preocupan, me encanta saber que Jesús se presenta delante de Dios a favor mío. Y quiero que pienses en este momento, en esa circunstancia, en ese problema, bueno, lo que sea que estés pasando. Tienes un gran sumo sacerdote que en este momento, ¿sabes?, está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Tu situación, tu caso no está perdido. Tienes toda la esperanza para que tú puedas aferrarte a que hay un gran sumo sacerdote, que Dios acepta su mediación. Ese gran sumo sacerdote entró en el cielo para interceder por ti. Para interceder por ti. En este momento, el glorioso Hijo de Dios está orando por ti. Está intercediendo por ti. Y eso nos tiene que dar ánimo. Si Jesús no se cansa, no nos cansemos de correr la carrera que tenemos por delante. Si las cosas no están como queremos, no desmayemos. Tenemos a alguien que está orando por nosotros. Tenemos a alguien que está orando por nosotros. Tenemos a alguien que está rogando por cada uno de ustedes. Tengan ánimo, iglesia. No desfallezcan, cobren ánimo. Esfuércense y sean valientes, porque hay un gran intercesor que está a la diestra de Dios, rogando a Dios por cada uno de ustedes, por sus familias, por su salud, por sus familiares, por su matrimonio, por todo, por su vida espiritual. Él está rogando que usted esté firme y que no caiga. Así que tenemos un gran sumo sacerdote. Ánimo, iglesia, que no desfallezca nuestra fe, porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y otra característica más que tenemos de ese gran sumo sacerdote está en Romanos 4, del 6 al 8. Romanos 4, del 6 al 8. ¿Alguno de ustedes tiene deudas? Bueno, yo también tengo deudas. Pero qué rico pensar que algún día esas deudas ya no existirán más, ¿cierto? Pero mira lo que dice Romanos 4, del 6 al 8. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Uf, qué paz me da a mí pensar en esto. Qué alegría saber que ese sumo sacerdote pagó mi deuda. Pagó mi deuda, pagó tu deuda, hermano y hermana. Pagó nuestras deudas delante de Dios. Colosenses dice que Él anuló el acta de los decretos que habían en contra de nosotros,
anulándola, y dice que clavó eso en la cruz. Todo está pago, mis hermanos. Todo está pago. Demos gloria a Dios en esta noche, porque nuestro sumo sacerdote no es cualquier sumo sacerdote, es el gran sumo sacerdote. Es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Es el único que dio su vida como ofrenda. Es el único que puede entrar en el cielo e interceder por nosotros. Es el único que con una sola ofrenda nos logró santificar. Pero es el único que pagó nuestras deudas delante de Dios. Si hay una característica que tiene la iglesia de Cristo, es que está llena de personas que sus deudas con Dios fueron pagadas por Jesús. Y de eso ninguno de nosotros se exceptúa. Dios pagó las mías, que eran muchas, y aún, lamentablemente, aunque me equivoque, doy gracias a Dios porque Él cubrió mis deudas con el Señor. Pero si todos nosotros somos una comunidad de fe que estamos agradecidos, porque lo dice Romanos 4 ahí donde estamos. Dice, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Porque es muy duro vivir bajo esa condición de pecado. Pero el Señor nos perdonó y pagó nuestra deuda. Es maravilloso tener paz con Dios, lo dice Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo nuestro Señor. Tenemos paz. No hay cosa más preciosa, amados amigos y hermanos, que estar en paz con Dios. Tú y yo debemos valorar eso, la paz con Dios. ¿Y sabes quién es el principal promotor de esa paz? Dios mismo. Dios mismo es el promotor de esa paz. Lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Así que fue Él quien pensó todo y promovió esto que sucede. Ahora, decíamos al inicio de este mensaje, qué precioso es poder nosotros tener a quien acudir cuando estamos en problemas. ¿Y sabes una cosa? Jesús se convirtió en ese mediador, en ese gran sumo sacerdote, para que personas como tú y como yo pudiéramos tener acceso directo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Jesús es ese gran mediador, para que nosotros pudiéramos presentarnos en oración delante de aquel que nos amó tanto, que no escatimó ni a su único Hijo, para que podamos presentarnos delante de aquel que llama a las estrellas por su nombre y todas comparecen delante de Él, para que podamos presentarnos ante aquel para quien nada, escúcheme esto, nada es imposible, nada es imposible, aquel cuya presencia llena todos los rincones de lo creado. Para eso, ese gran mediador fue dado, para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él, ya no en calidad de creación. Escúcheme bien esto es muy importante, porque al creer en Cristo, somos hechos hijos de Dios. Y ahora accedemos a la presencia de Dios, ¿sabes cómo? ¿En calidad de qué? Como hijos. Como hijos. Como hijos. Ya no vamos simplemente como siervos. Vamos como hijos delante de Dios. Por la fe, si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, Juan 1:12 dice, mas a todos los que creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, tienes acceso directo, eres miembro de la familia de Dios y puedes acceder al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el imposible? ¿Qué es lo que te preocupa? Recuerda que tienes acceso directo a ese Dios majestuoso y grandioso que puede ayudarte en tu problema. Volvamos al capítulo 4 de Hebreos para terminar el análisis de cada uno de esos versos. Iniciamos con Hebreos 4, desde el 14 hasta el 16. Y el versículo 15 nos dice algo precioso de ese mediador.
Dice Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Sabes quién te comprende más que nadie? Jesús. Jesús te comprende, porque Él vivió aquí como hombre. No dejó de ser Dios, pero Él sufrió lo que puede sufrir un ser humano. Él conoce todas aquellas circunstancias que nos flagelan. Y Él dice aquí, en su palabra, dice que Él es ese sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades. Él las comprende. Ahora, no quiere decir esto que Él las patrocine, no quiere decir eso. Él las comprende, ¿para qué? Para fortalecernos en nuestras debilidades. ¿Sí? Él dice que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y ese sumo sacerdote es alguien que nos comprende. ¿Sabes? A mí que me encanta cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel por haberle dicho sus verdades al rey de su tiempo. Él empezó a dudar y le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntele si él realmente era quien habría de venir. Sin embargo, unos capítulos atrás veíamos que él con toda seguridad dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hubo un momento de duda, hubo un momento en el que Él se llenó, se nubló su entendimiento y empezó a dudar acerca de si Jesús era el Mesías. Sin embargo, Jesús comprendió. Y habló tan bien de Juan, dijo que no había habido en la tierra un profeta como Él. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que comprende nuestras debilidades. Él comprende tu debilidad y Él tiene el poder para que tú te sobrepongas en tu debilidad. No te va a dejar igual, pero Él comprende y Él tiene poder para que tú superes tu debilidad. Punto número 3, en el versículo 16. ¿A qué nos invita entonces la Escritura si tenemos a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote? ¿A qué nos invita? Versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Viene a mi memoria, hace unos años cuando presté servicio, había un suboficial que era costeño, pero ese hombre era estricto, todo el mundo le tenía mucho respeto. Y me acuerdo que, pues, uno formaba, cuando él nos ponía una hora para formar, todos le cumplíamos, porque si no le cumplíamos, nos volteaba todo, nos ponía a hacer ejercicio, nos ponía a sudar, nos hacía salir más tarde a almorzar, era tremendo. Pero me sorprendió mucho una faceta después que conocí de él, de un hombre bondadoso y una persona amigable. Cuando Jesús es nuestro mediador, nuestro gran sumo sacerdote, Él nos permite conocer a Dios su Padre como Él lo conoce. Como Él lo conoce. Por eso dice Hebreos que ahora nos podemos acercar a Dios con toda confianza. Con toda confianza. Él sigue siendo un rey porque está en un trono, dice aquí, al trono de la gracia. Pero, ¿qué recibiremos entonces si vamos a Dios con toda esta confianza? Debes saber que ahora tú te acercas a Dios y Dios te ve como un padre ve a un hijo a quien ama. A quien ama. Por eso Él dice que nos acerquemos con toda confianza. Tú puedes acercarte a Dios por los méritos de Jesús. Por la obra de ese gran sumo sacerdote, ahora Dios te trata como su Hijo amado en quien tiene mucha complacencia.
¿Y qué vas a recibir en ese trono de gracia? ¿Qué vas a recibir cuando te acerques con confianza a Dios? La Biblia describe dos cosas. Dice que vamos a recibir misericordia. Misericordia. Nuestro Dios tiene misericordia. Cuando tú te acercas a ese trono, a ese trono de gracia, tú y yo vamos a recibir misericordia. Misericordia. Dios sabe y a Dios le encanta tener misericordia porque Dios es misericordioso. Y número 2, dice, y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Qué buena noticia, que ahora al tener acceso directo al trono de Dios, tenemos misericordia y tenemos ayuda cuando más la necesitemos. Me encanta esta promesa. Me da mucha alegría, me da mucho gozo, me da esperanza de saber que yo tengo acceso directo al trono de Dios, donde recibo misericordia y donde recibo ayuda cuando la necesito. ¿Sabes qué hace eso? Un buen padre. Un buen padre. Y eso es lo que es Dios. Un excelente padre. Qué bueno que hoy podamos aprender a entrar a ese trono de la gracia. A ese trono de la gracia. Recuerda, no es por nuestros méritos. Es simplemente cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo que podemos tener los beneficios que Él nos da por su sacerdocio, de poder recibir, de poder entrar a la presencia de Dios y recibir esa misericordia y esa ayuda cuando más lo necesitamos. ¿Qué necesidad tienes hoy? Piensa por un minuto. Tal vez esa necesidad tiene un nombre de una persona. Tal vez sea una oportunidad laboral. Tal vez sea que Dios sane un familiar. Tantas peticiones que pueden haber en nuestro corazón en este momento, tantas. Pero te animo a que vayas a la presencia de Dios con confianza y le puedas pedir a Dios lo que tú necesitas. Accede hoy. Ten en cuenta que solo por medio de Jesús podemos tener acceso directo a Dios. Solo por medio de Jesús. No existe otro mediador que pueda cumplir esas características que les acabé de citar brevemente en el transcurso de esta enseñanza. Solo Él es sin pecado y sin mancha. Solo Él es. No hay ningún otro que esté sentado a la diestra de Dios. No hay ninguno. Solo Él, solo Él. Por eso debes aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador para que Él sea tu mediador ante Dios el Padre. Disfruta de una eternidad de acceso directo a Dios, donde podrás presentar tus peticiones a diario, sin restricciones, sin límite, y Dios las responderá conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Dios siempre tiene una respuesta. Dios puede decir sí, Dios puede decir no, o Dios puede decir aún no es el momento. Pero Dios siempre tiene una respuesta y su respuesta, ¿sabes? Siempre será lo mejor para nosotros. Siempre. Así que, ¿qué tal si estrenamos ese acceso directo en este momento y oramos? Ten en mente esa petición que tienes y vamos a orar juntos por nuestras peticiones y vamos a entrar a ese lugar secreto por medio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta noche por recordarnos el hermoso privilegio que nos das de ser tus hijos. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, quien es nuestro mediador delante de ti. Gracias te damos porque Él se ofreció sin pecado y sin mancha para poder redimirnos de pecado. Si alguien que ve este mensaje está sin reconciliarse con Dios,
sería bueno que pudiera meditar que Jesús es esa ofrenda suficiente por todos sus pecados y que por medio de esa ofrenda ahora puede tener acceso directo a Dios. Señor, qué bendición que personas pecadoras como yo puedan tener acceso a un Dios tan santo como tú. Todo gracias a tu Hijo Jesús. Señor, gracias por nuestro mediador y gracias porque podemos acudir a tu trono, Señor. Señor, tú conoces las peticiones que tienen mis hermanos allí en casa, Señor. Las peticiones que tiene mi familia, las peticiones que tiene la iglesia, Señor. Y hoy queremos acceder con confianza a tu trono para recibir misericordia. Señor, si en algo te hemos fallado, perdónanos. Pedimos tu misericordia para con nosotros. Pedimos tu misericordia para Bogotá, para Colombia, para el mundo entero que está pasando por esta pandemia. Pedimos tu misericordia. Pedimos tu misericordia para nosotros. Y también, Señor, hay peticiones, hay necesidades. Y por eso acudimos a ti, al trono de tu gracia, que es tan maravilloso, Señor. Porque desde ese trono fue donde Jesús partió para hacerse hombre y venir a morir aquí en la tierra. Tu trono está lleno de gracia y de favor, Señor. Señor, muestra tu favor sobre mis hermanos. Muestra tu favor sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre sus finanzas, sobre su vida espiritual. Muestra tu favor, Señor, sobre aquellos que tienen un llamado al ministerio. Muestra tu favor sobre la iglesia, Señor. Muestra tu favor sobre aquellos que tienen hijos, que están con problemas, que están de pronto confundidos, que están batallando con algún pecado. Muestra tu favor, Señor, sobre ellos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Bendice nuestros matrimonios, nuestros hogares. Bendice nuestros hijos. Bendice la obra de nuestras manos, Señor. Te amamos, Señor. Accedemos con confianza ante el trono de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por su compañía. Por supuesto, sea esta la oportunidad para recordarles si alguno tiene alguna petición de oración que le gustaría que estemos orando como iglesia, no duden en hacérnoslo saber. Nos encanta orar por sus peticiones y mucho más con lo que el Señor nos habló hoy, para poder entrar al trono de la gracia y hallar ese oportuno socorro. No duden en hacérnoslo saber. Recuerde que también es importante el apoyo que usted pueda dar a nuestro ministerio a través de sus ofrendas. Queremos que ustedes puedan ser generosos con el ministerio y rogamos que Dios les prospere como lo promete su palabra, porque Dios ama al dador alegre. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios ensanche su camino y que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Les mandamos un abrazo gigante y que Dios los bendiga. Nos estamos hablando. Bendiciones.